Mira, este tema le interesa. Nos acompaña esta noche aquí en el estudio el licenciado Francisco Javier Camacho Flores. Él es director de Defensoría Pública y con él vamos a conversar sobre la labor que realizan los defensores de oficio en la garantía de derechos como la asistencia jurídica gratuita. Licenciado, bienvenido a Capital 21. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, Juan. Bien, gracias a la orden. Muchas gracias, licenciado. Pues queremos preguntarle sobre los defensores públicos, en qué consiste su función y sobre todo, en qué juzgados brindan sus servicios, porque me parece que no en todos, ¿verdad? Claro, sí, no, es la Defensoría Pública una instancia de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México que se encarga de brindar precisamente este derecho humano de cualquier ser humano que viva y transite por la Ciudad de México, de tener o contar con una defensa jurídica adecuada y de calidad. Las materias en las que prestamos el servicio es en materia familiar, materia civil, arrendamiento inmobiliario, penal y en justicia para adolescentes. ¿Gratuito? Todo es gratuito, siempre y cuando aquellas personas que en materia civil y arrendamiento inmobiliario, bajo un estudio socioeconómico, no tengan la capacidad económica para llegarse a un defensor particular. Si no, ya tendría que contratar los servicios de alguien más porque podrían tener las posibilidades de hacerlo. Ahora, el número de defensores es importante porque de pronto platicábamos, la gente puede creer que hay pues uno en cada esquina o en cada colonia, pero no es así. El número, nos decía, es de... Tenemos ahorita por medio de 640 defensores públicos, de los cuales el 45-50% son mujeres y hombres. ¿Y son suficientes para atender todos los temas que tiene la Ciudad de México? Bueno, nuestra capital cada vez se incrementa más entre la explosión demográfica y en la incidencia delictiva y se requiere un poco más de capital humano para que tengamos un servicio más de calidad y eficiencia. Licenciado, ¿existen sobre este tema proyectos para aumentar la cantidad de defensores públicos y que así la ciudadanía tenga garantizado este servicio? Sí, claro, hay una iniciativa de ley que pretende llevar a cabo el Instituto de la Defensoría Pública, precisamente que contempla una plantilla de personal suficiente de acuerdo a las necesidades que permita dar precisamente esa defensa en todas las comunidades, las áreas de la Ciudad de México. ¿Los defensores públicos se dedican solamente a esta instancia o pueden compartir sus conocimientos con otro tipo de actividades legales fuera de la defensoría? Solamente si se tratara de cuestión dogmática, ¿no? La profesión está prohibida fuera de la Defensoría Pública, de la abogacía, la tienen que realizar solamente en la Defensoría Pública Federal. Pueden dar clases en materia de lo que se trate siempre y cuando no sea remunerado su servicio. Licenciado, nos mencionaba que no hay defensores públicos, por ejemplo, en asuntos relacionados con lo laboral, tampoco con lo fiscal, entre otros. ¿Existe algún proyecto para que quienes se ven en la penosa necesidad de llevar a cabo un proceso legal en estas jurisprudencias, pues cuenten en un futuro con un defensor público? Sí, precisamente la iniciativa de ley contempla que una vez que se emita, se manejen también las materias, no la laboral, pero sí la fiscal y la administrativa. Ya es un gran avance que tiene que analizarse por el Congreso de la Ciudad. Y que estaría abarcando mucho más sectores y entonces ahí entraría también pues esta posibilidad de que sean más defensores los que tenga la ciudad. Desde luego se necesita más defensores porque las materias no las manejamos ahorita y se requiere tanto de personal como de capacitación de los mismos. Dígame, licenciado, ¿por qué en lo laboral no se contempla tener defensores públicos? Me parece, dígame usted si me equivoco, que es donde más coyotes podemos encontrar afuera de los tribunales laborales, ahí en la colonia Doctores, ¿no? Sí. Bueno, sí, es una materia muy interesante que hay que analizar, pero de momento la iniciativa de ley no contempla la cuestión laboral. Está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que contempla también su parte de asesoría, ¿no? Y la iniciativa de ley ahorita lo que prevé es lo fiscal, que también pudiéramos encontrar asesores, pero que se pretende llevar a cabo en la Defensoría Pública de la Ciudad de México como instituto autónomo. Ahora, muy importante para la gente, ¿cómo es que se solicitan los servicios de un defensor público? En materia penal, la obligación del Ministerio Público de proporcionar la defensa es precisamente para el servidor público de la investigación. El juez también está obligado para garantizar este derecho humano de proporcionarle la defensa. Si el imputado no tiene el recurso o no quiere designar un defensor particular,
el Estado se lo brinda, en este caso la Ciudad de México a través de la Defensoría Pública. En las otras materias tenemos áreas de atención ciudadana como Xocongo 131 en la colonia Cuauhtémoc, la colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, y en Niños Héroes, ahí en lo que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también tenemos una área de asistencia que pueden acudir las personas que carezcan de los medios económicos para poder adquirir la defensa adecuada. Pues licenciado, es información muy valiosa, sobre todo si nos vemos, como decíamos, en la penosa necesidad de enfrentar un proceso judicial. Muchísimas gracias por habernos acompañado, licenciado Camacho, director de Defensoría Pública aquí en la Ciudad de México. Un gusto haberlo recibido. Muchas gracias, a sus órdenes. Gracias.